A continuación, se abre la primera mesa de trabajo titulada Estado del Arte en Iberoamérica. En esta mesa nos acompaña el doctor Ezequiel Santagada, director del Instituto de Derecho y Economía Ambiental, representante de Paraguay. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Ambiental por la Universidad Católica de Argentina y licenciado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es director del Instituto de Derecho y Economía Ambiental y representante del Grupo Impulsor Acceso a la Información Pública en Paraguay. Fue integrante del Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública y coordinador de los abogados que prepararon el anteproyecto de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. Ha sido profesor invitado en programas nacionales y regionales de posgrado sobre Derecho Ambiental y miembro de la Comisión de Derecho Ambiental. Bienvenido, doctor. También se encuentra en esta mesa el maestro Alberto Prech Rorris, director ejecutivo de Chile Transparente. El maestro cuenta con estudios en el Colegio San Ignacio, donde obtuvo el puntaje nacional en la prueba de aptitud académica de Historia de Chile y licenciado en Derecho por la Universidad de Chile. Actualmente es director ejecutivo de Chile Transparente, Transparencia Internacional. Fue secretario ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia y representante del Gobierno de Chile en el Seminario Regional Declaraciones Juradas de Funcionarios Públicos en América Latina, Aprendizajes y Desafíos, organizado por el Banco Mundial. En el 2013 fue nominado como uno de los 100 líderes jóvenes de Chile por el diario El Mercurio. Bienvenido, maestro. Además, contamos con la participación en esta mesa del maestro Pablo Collada Chávez, director ejecutivo de Ciudadano Inteligente, representante de Chile, quien cuenta con estudios de maestría e innovación de negocios en el Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey y es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Inteligente, con sede en Chile. Fue director de investigación y metodología del Laboratorio para la Ciudad del Gobierno del Distrito Federal. Fue nominado para formar parte de Steering Committee Open Government Partnership de la Fundación Ciudadano Inteligente. Bienvenido, maestro. Contamos también con la presencia de la maestra Aide Pérez Garrido, coordinadora de Transparencia y Rendición de Cuentas, Fundar. Ella es maestra en Democracia y Derechos Humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México. Actualmente es coordinadora de Transparencia y Rendición de Cuentas, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC. Es articulista de El Universal y de la revista Expansión y de El Semanario. Colaboró durante 3 años como investigadora en el programa interdisciplinario de estudios de la mujer en el Colegio de México. Bienvenida, maestra. Como moderador de esta mesa está presente el comisionado ciudadano del InfoDF, Alejandro Torres Rogelio, a quien le cedemos la palabra. Muchas gracias. ¿Se escucha, verdad? Muchas gracias. Vamos a dar inicio. Hemos platicado muy brevemente antes, poniéndonos un poco de acuerdo y rápidamente hemos coincidido todos en esta mesa en que quizá deberíamos darle otro enfoque. Queremos que ustedes participen, queremos que esta mesa, este análisis sea básicamente de allá hacia acá. Para ello, por supuesto, nuestros expositores van a hacer una presentación. Ellos han también acordado que sea una exposición sobre todo breve, muy completa, poner los primeros temas en la mesa, por decirlo así, para que de ahí surjan las preguntas de ustedes. Entonces, si son tan amables de irlas preparando, escribiendo, hacerlas llegar, o podemos hacer también la dinámica del micrófono en todo caso. Pero sobre todo, pues que queremos que ustedes se apropien del tema y puedan hacer sus preguntas a nuestros expositores. Cedemos el uso de la palabra al maestro Ezequiel Santagada, quien además nos hace una precisión sobre su trayectoria curricular. Aún no ha concluido el doctorado, según me precisaba. Pero bueno, él nos va a presentar ahora lo que es la perspectiva de una organización de la sociedad civil
en Paraguay. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. También voy a bajar porque me siento más cómodo con el público. Voy a tratar de ser breve, pero les voy a contar una historia. O sea, lo mío va a ser un cuento, en realidad, para poder justamente contarles en qué estado estamos en este momento en el Paraguay. ¿Cuál fue la lucha que precedió a la situación en la que en este momento estamos en el Paraguay, que tenemos la ley número 100 de acceso a la información? Como bien se dijo, no puede haber gobierno abierto, no puede haber transparencia, no puede haber todo esto que estamos hablando sin una ley de acceso a la información. Entonces les voy a contar cómo es que hemos luchado durante 10 años por la ley de acceso a la información pública en el Paraguay. Era este, ¿no? Este, bien. Partimos de esto. Esta es una copia de una presentación judicial de una municipalidad del Gran Asunción. Esta es la segunda vez que presento esto. La vez anterior, en un seminario del InfoDef allá por 2008, acaba de presentar esto cuando esto tenía, nada, 2 o 3 meses, una cosa así. Y no sé si esto tiene un puntero, pero si no, creo que tengo yo uno mío. Esto es lo que pensaban las autoridades municipales. Las autoridades municipales. La municipalidad no puede violar la intimidad de sus funcionarios concediendo informaciones que podrían ser empleadas en perjuicio de los mismos. ¿Qué le importa a un tercero particular el sueldo de un empleado? ¿Qué función realiza? ¿En qué lugar está destinado? Con signos de admiración. Este fue, digamos, nuestra base de partida. Nosotros veníamos de una ley en 2001, que terminó, ley de acceso a la información, que terminó siendo ley Mordaza, porque salió del Congreso con las siguientes previsiones: excepciones amplias y discrecionales, reserva de la información vía resolución administrativa, posibilidad de cobrar por la información, y aparte, en un país que acababa de salir de la más larga dictadura de América Latina, deme nombre, apellido y dirección real de quien solicita la información. Imagínense lo que esto implicaba. Por supuesto, esta ley fue derogada inmediatamente por la presión ciudadana. 2005 intentamos de nuevo, pero ya con las alertas de, sobre todo, un sector de la prensa, no querían ley de acceso a la información con el peregrino argumento de que una ley de acceso a la información ponía en jaque la libertad de expresión. Así lo decían. Suficiente para que no tuviéramos ley de acceso a la información en 2005. Es por eso que empezamos con una estrategia judicial. Esta fue la primera respuesta. ¿Qué le importa? Básicamente, ¿qué le importa? A partir de ahí, seguimos con esa estrategia judicial. Este fue uno de los tantos casos, fue el primero y fue el último. Seguimos con varios casos judiciales. Iniciamos en 2009 la redacción de un anteproyecto de ley de acceso a la información, tratando de tomar las mejores prácticas. Parte de la ley está inspirada en la ley del DF, pero también en la ley uruguaya, después en la ley modelo de acceso a la información de la OEA. Y fue un proyecto de ley que tuvo muchísima colaboración a nivel internacional. Yo creo que es la ley más colaborativa de las más recientes, porque tuvo muchísimo aporte de sociedad civil y de expertos de todas las Américas. Pero la cuestión seguía así. Un periódico pide información y el presidente del Senado le dice que el Senado no es un almacén para venir a llevar información. Eso lo dijo el presidente del Congreso Nacional en 2011. Seguíamos con esta cultura. Ya habíamos tenido unas primeras victorias judiciales, ya teníamos listo nuestro anteproyecto de ley de acceso a la información. Hasta que el año pasado, 15 de octubre del año pasado, la Corte, en este caso donde le habían dicho qué le importa, es el primer caso de acceso a la información que resuelve la Corte en el Paraguay. Fue un fallo impresionante desde el punto de vista jurídico. Lo que hace la Corte es decir, nosotros somos parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, hemos reconocido la competencia contenciosa de la Corte, por lo tanto tenemos que tener en cuenta la doctrina de la Corte Interamericana al momento de decidir un caso como estos, porque si no podemos llegar a incurrir en responsabilidad internacional si no lo tenemos en cuenta. ¿Qué hizo? Aplicó la doctrina del fallo Claude Reyes, por eso acá titulan los medios: acceso a la información es un derecho humano. Este fallo, este es el secretario de la Corte, fue leído 12:30 del mediodía, tipo cadena nacional, en el Paraguay. Inmediatamente después de eso, la Corte saca una acordada diciendo que se publican todos los salarios de los funcionarios del Poder Judicial. Esa misma tarde los ministerios empiezan a publicar la lista de los funcionarios de sus respectivas dependencias. Y una semana después, bueno, esto es, hasta el día de hoy la Corte sigue orgullosa de este fallo, entonces esto está en el home, esto es de hoy, de la Corte Suprema del Paraguay. Y este diario, ABC, crea el buscador del pueblo, agarra toda esta información, la pone en un formato de datos abiertos y en un esquema de crowdsourcing. ¿Qué es lo que dice? Ayúdenme a encontrar casos de corrupción a la gente, les garantizamos anonimato. Acá no sé si se lee mucho, pero dice,
Mabel Renfeld, quien es la directora de la edición digital de este diario, una de las periodistas más conocidas del Paraguay, quien tuvo la idea de hacer esto, a las 4:50 de ese día, del 21 de octubre, esto es una semana después de ese fallo, empiezan a caer las primeras denuncias de corrupción. Una de las más emblemáticas fue el de esta chica, Perlita Paredes, la hija de una diputada, que tenía a falta, no puede tener más de 2 siendo médica, ella es médica, no podía tener más de 2 salarios, tenía 5 salarios en el Estado. Después se descubren también que esta señora no solo tenía 5 salarios, sino que había un senador que tenía a sus jardineros, a la gente que le ayudaba en su chacra, con salarios del Estado. Que un diputado tenía, ese era el diputado, el senador es el que tenía las niñeras de sus hijos como empleadas del Estado. Eso empieza a generar un escándalo, se empiezan a abrir causas judiciales, se piden desafueros, y el primer desafuero que se pide es negado. Eso genera, esto fue un día histórico realmente, donde la ciudadanía por Twitter y por WhatsApp se organizó y salieron con papel higiénico a tirarlo al Congreso para limpiar lo que se limpia con el papel higiénico, y ese día lo que generó es que 2 días después el senador cuyo desafuero había sido negado pidiera él mismo su desafuero, y a partir de ahí tuvimos 7 desafueros en masa, o sea, en cadena, cuando nunca se había desaforado, salvo una vez a un diputado, a ningún senador en la República del Paraguay. Primer gran impacto de un buen fallo de acceso a la información. Ahí teníamos el camino liberado para la ley de acceso a la información. Esto es importante, Perlita fue condenada y está devolviendo, en cuotas, pero está devolviendo $120.000 que había cobrado ilícitamente del Estado. Que un hijo del poder esté devolviendo dinero mal habido en Paraguay hace 1 año y medio era inimaginable. Hace 1 año y medio era inimaginable. Se sanciona hace 2 meses, 2 meses y días, fue el 17 de septiembre de este año, la Ley de Acceso a la Información Pública. Una ley, ya les digo, bastante buena para nuestro gusto. ¿Por qué puse esta foto? No por una cuestión, sí, estoy por ahí, pero no importa. A mí lo que me importa es mostrar que acá está el presidente del Congreso y acá está el presidente de la Corte. Los que estamos acá somos algunos de quienes estuvimos impulsando desde sociedad civil esto durante 10 años. Es la única ley que yo recuerdo y vivo en el Paraguay hace 13 años, que haya tenido un acto especial y protocolar de promulgación de esta ley. O sea, el gobierno, como ya se dijo, compró este argumento. Yo tengo 2 visiones de esto. Una, maniquea, diría. El presidente no le quedó otra más que ir por una ley de acceso a la información, porque era un outsider y necesitaba luchar contra la estructura tradicional de su partido. Bueno, lo logró. 7 senadores desaforados, de los cuales 5 son de su partido, sirvió como para ponerle paños fríos a la tropa. Eso por un lado. Por el otro, si yo quiero pensar positivamente, podemos decir que tuvo una visión de estadista y se dio cuenta que la gente iba a acceder a la información de una u otra manera. Hoy, a través de un teléfono celular, una computadora, agarramos a algún amigo hacker y puede llegar a hacer todo tipo de desastres. Mejor encauzamos esto. Creo que un poco de las 2 cosas hay, pero eso es lo que tenemos. Bueno, es la ley número 100, salió en The Guardian, eso gustó mucho a la clase política, y el tema es, y para ir terminando, ¿y ahora qué? ¿Qué estamos haciendo? Por eso era una perspectiva de la sociedad civil. Esto que se mencionó antes, esta es la fórmula de la Alianza Regional. La Alianza Regional para la Libre Expresión e Información. O sea, esto es lo que estamos tratando de hacer en este momento en el gobierno, y estamos vendiendo este pescado, como se dice allá, o estamos tratando de ir con este troyano, para que el reglamento de nuestra ley de acceso a la información dé la base jurídica a lo que va a ser una política de gobierno abierto. Puntualmente, ¿qué estamos soñando desde sociedad civil? Nuestra ley ya es muy buena en materia de transparencia activa, tiene 4 artículos y para los 3 poderes del Estado. O sea, nosotros hacemos hincapié en que gobiernos son los 3 poderes del Estado, no solamente el Ejecutivo. Por lo tanto, la ley tiene previsiones para los 3 poderes del Estado, para los gobiernos subnacionales y para los órganos extrapoder en materia de transparencia activa. Son 4 artículos específicos y les diría casi cansadores en una ley por el nivel de detalle que tienen. Pero es la estrategia que pudimos construir desde sociedad civil cuando sabíamos que, por cuestiones que no me da para explicar ahora,
nuevos aportes de una ley con órgano garante. Pues entonces le vamos a la transparencia activa. Y en la ley se puso que toda esa información tiene que estar disponible las 24 horas en portales web. Lo que no logramos poner, pero sí pretendemos incluir en el reglamento, y digo pretendemos porque estamos trabajando en este momento par a par con el gobierno, es que esa información esté en formato de datos abiertos. Nuestro sueño es una gran nube del Estado, los discos C de cada computadora que en realidad estén en el disco C, pero también una gran nube del Estado con un buscador intuitivo que nos permita empezar a acercar la información a la gente. ¿Por qué? Porque ¿cuál es nuestra visión de todo esto? Y como ya se dijo, ¿es un derecho humano? Sí. ¿Es un derecho humano instrumental? Sí. Pero ¿para qué queremos este acceso a la información? ¿Para qué un gobierno abierto? Por cosas que son muy sencillas. Primero, para poder disfrutar de otros derechos humanos. Si yo tengo a través de Google Maps, entro, fijo dónde está mi casa, le levanto hago un radio de 10 kilómetros y sé cuáles son las escuelas que están a un radio donde pueden ir mis hijos sin ningún tipo de problema. Y sé cuál es el ranking de esa escuela, sé si esa escuela está habilitada desde el punto de vista edilicio y demás. Ese tipo de información a mí me sirve para tomar cierto tipo de decisiones. La gente no entiende lo que es acceso a la información, pero sí quiere vivir mejor. Ese es el concepto de gobierno abierto. En realidad es una cuestión muy simple. ¿Para qué los estados? En un momento la Corte de Paraguay dijo que el Estado se constituye con la finalidad de tornar operante de los derechos humanos. Es una forma, tal vez un tanto más formal, de decir lo que... Vamos al origen de todo esto. Cuando en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos se dice, ¿para qué el Estado? Para permitir a los ciudadanos la búsqueda de la felicidad. O cuando ahora algunas constituciones hablan del buen vivir, o algunos países que son absolutamente opacos crean el Ministerio de la Felicidad. En definitiva, lo que están tratando de reeditar de una forma un tanto marketinera es este tema, es ¿para qué el gobierno? Para que la gente tenga mayores índices de calidad de vida y se respeten sus derechos humanos. O sea, esto creemos que lo estamos en este momento acercando a las autoridades. Y bueno, repetir esto, fortalecer acceso a la información con una buena ley como el derecho que es la columna vertebral de todo este sistema. Y utilizar las herramientas que tenemos a disposición, gobierno electrónico, datos abiertos, para poder llegar a ese objetivo que es una mayor calidad de vida para todas las personas. Quería contarles justamente toda esta historia porque ¿cuál es la estrategia en este momento? Aprovechar la épica que tuvo este caso, porque creemos que fue único en ese sentido. O sea, si ustedes me preguntan, hace 2 años, ¿yo soñaba con lo que estamos viendo en el Paraguay? No, ni en el mejor de mis sueños. O sea, que haya tenido esta dinámica fue algo realmente increíble. Entonces, es aprovechar esto para ver si, repitiendo un concepto que me pareció clave, les metemos el troyano y podemos empezar a cambiar la realidad de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ezequiel Santagada. Muy interesante por la conexión que establece entre un derecho y nuestra calidad de vida. Y calidad de vida se conecta mucho con nuestra cotidianidad, ¿no? Los asuntos que hace un momento platicaba con Aide y que seguramente va a abordar también un rato más. Si esto no me sirve para mi vida cotidiana, pues no sirve. Suena muy bonito, pero si no me ayuda a resolver mi día a día, realmente esto no sirve de nada, ¿no? Bien, vamos a dar ahora el uso de la palabra al maestro Alberto Precht Rorris, quien, como ya se mencionó en su semblanza, es director ejecutivo de Chile Transparente. Tiene usted el uso de la palabra, por favor. Muchas gracias por la invitación. También voy a bajar. Y quisiera hacer una precisión. Yo soy parte de la iglesia Álvaro Ramírez, pero él es el sacerdote, obispo y papa. Yo soy un simple feligrés. Así que lo que diré, lo diré desde más bien del que mira la homilía, más bien del que hace la homilía. Y mi ponencia se llama Hora de buscar lo central desde la periferia. ¿Por qué? Porque hemos visto el gobierno abierto como una gran oportunidad, pero la hemos visto muy ligada a los palacios de gobierno. Álvaro lo decía, en general todas las mesas que están hablando de gobierno abierto y haciendo los planes de acción en el marco de la Alianza de Gobierno Abierto están cerca de las presidencias, están muy dentro de los palacios de gobierno, pero creo que llegó el momento de darle una vuelta y buscar desde la periferia, desde la ciudadanía, desde las bases, qué es lo que entendemos por gobierno abierto. Y para eso me gustaría hablar de cosas que son bastante obvias a veces, pero que por obvias se nos olvidan.
Y cuando elaboramos planes de acción de gobierno abierto, muchas veces las vemos por olvidadas. ¿Cuál es nuestro contexto americano? Y nuestro contexto americano, bueno, ustedes lo pueden ver en el día a día, nosotros lo podemos ver en el día a día, es un contexto de desigualdad, de baja confianza en nuestras democracias, de pérdida de legitimidad de nuestros órganos políticos, de una alta percepción de discriminación. Y acá quisiera hacer una observación. Si ustedes miran los cuadros de esta sala, ¿cuántas mujeres hay? Una. ¿Cómo no va a haber una alta percepción de discriminación? Me pasó la semana pasada, entrega de premios de los empresarios de Chile, ¿cuántas mujeres de directorios en las grandes empresas de Chile hay? Uno encuentra una y dice, bueno, esta la ponen para la foto casi, porque son poquísimas las que efectivamente logran entrar a cambiar las lógicas de poder. Alta percepción de corrupción, en general, con excepciones de Chile, Uruguay, Costa Rica, los países latinoamericanos tienen los peores índices de percepción de la corrupción en el índice de Transparencia Internacional que se presentará el próximo día miércoles en su versión 2014. Entonces me pregunto, si gobierno abierto no ataca estas 4 problemas de contexto, su utilidad la pondría en duda. Y veamos un poquito más un zoom de esto. ¿En quiénes confían los americanos? Poco en los partidos políticos, poco en el Congreso, poco en la justicia, poco en la policía, bastante en otras instituciones que están fuera de las orgánicas democráticas. ¿Y cuáles son los problemas de los americanos? Alguien decía acá, el plan de gobierno abierto en general no tiene, en México o en los países con grandes problemas de seguridad, no tienen compromisos para crear comunidades más seguras. Y vemos que en nuestra América el problema del crimen, el problema de las comunidades más seguras, progresivamente empieza a ser uno de los problemas fundamentales, desplazando incluso a los problemas de economía, de crecimiento que se vieron en los 90 y principios de los 2000 como los grandes problemas de nuestras sociedades. La percepción de la corrupción va aumentando, en general en todos los países de la región. Sin embargo, con todo este contexto negativo, tenemos un discurso progresivo donde nuestros políticos hablan cada día más de transparencia. Hablábamos, nos mostraba Álvaro, que en el mapa de Latinoamérica casi todos los países están dentro de la Alianza de Gobierno Abierto. Nos encanta, yo fui encargado de mi gobierno en Gobierno Abierto, y lo digo desde adentro y también ahora desde afuera. Nos encanta hablar de transparencia, nos viste muy bien. Decir que somos un gobierno abierto es como, somos un gobierno innovador, un gobierno abierto y un gobierno que sirve a sus ciudadanos. Con eso ya tengo la campaña política lista, ¿no? Porque el eslogan suena muy bien, pero el gobierno abierto, si no está vinculado con las problemáticas de América, finalmente poco va a servir. Pero si los vinculamos a esas temáticas, sin duda nos puede servir para incrementar los niveles de transparencia y rendición de cuentas de nuestros gobiernos, para tener mecanismos efectivos de participación ciudadana y para generar plataformas innovadoras de co-creación, de crear juntos, porque el Estado no es de los que están al lado de allá, sino que el Estado somos finalmente todos, y por lo demás, los dueños del Estado somos nosotros. Para eso es muy importante algo que Álvaro señaló en su presentación, que existían tantas definiciones de gobierno abierto como países en la Alianza de Gobierno Abierto. Y por eso que es importante empezar a definir los límites, porque si no va a ser meramente un eslogan. Insisto, gobierno abierto suena muy bien. O sea, ¿qué candidato a cualquier cargo no va a decir que está a favor del gobierno abierto? No, yo estoy a favor de un gobierno corrupto y cerrado. Bueno, hay uno, recuerdo que allá en cerca de Tepic, que decía, robé, pero robé poquito. No sé si vieron ese video del alcalde. Bueno, hay algunos más sinceros, pero en general nadie dice que robé, pero robó poquito. No queremos que sea un eslogan. Hay un ejemplo muy bueno a nivel americano y lo tienen acá, el modelo de secretariado. Lo hablábamos con AIDE y lo que hicieron para construir su plan. Hay que ver ahora cuál es el siguiente paso. Pero son pocos los países que están siguiendo modelos de co-creación realmente. Y buscando estos límites, yo quisiera poner algunos de estos límites que para mí, en mi opinión absolutamente personal y como feligrés de la Iglesia de Álvaro, podría decir que está dentro de estos límites. Primero, entender gobierno abierto como una política pública, que es transversal. Y por eso creo que hay un error quizás de traducción cuando se habla de gobierno abierto,
Qué bien que estemos empezando a hablar de Estado abierto, de municipio abierto, de comunidades abiertas, de ONGs abiertas. Efectivamente, que esto sea una práctica social que busque consolidar la transparencia, la participación y la modernización del Estado. No voy a repetir lo que Álvaro señaló, acá lo cito varias veces, pero sí voy a poner algunas cosas que él nos citó de su propia autoría, como las fortalezas que puede traer este camino del gobierno abierto. Esta presentación también se las vamos a dejar. Sirve para fortalecer el sistema de comunicación entre los gobiernos y la sociedad civil. Nos sirve para generar redes de colaboración. Ha generado la adhesión voluntaria de más de 63 países. Lo decía Álvaro, yo discuto que esa sea una fortaleza. A veces veo que más bien sumemos por sumar en vez de sumemos calidad. Yo, como soy chiquitito, digo de lo bueno poco, ¿no? Lograr que los actores gubernamentales y sociales estén comprometidos con la iniciativa. Es un mecanismo sencillo, eso también es bueno. Y algo que podría ser también una debilidad, es bastante amplio en sus definiciones, por lo cual podemos acomodarlo a nuestras realidades locales. Pero también tiene debilidades. Los gobiernos, si uno no los aprieta, no difunden información alguna. En algunos casos se comprometen, las fotos son maravillosas con la sociedad civil, todos de la mano, pero después, ¿qué ha pasado con los planes y con la ejecución? La institucionalidad, en el caso de la iniciativa transversal, que es la Alianza de Gobierno Abierto, es una estructura que no tiene reglas claras. Los actores gubernamentales finalmente toman decisiones que están alejadas de las realidades de los países. Si uno ve los planes de acción, lo decía Álvaro también, muchos tienen que ver con gobierno abierto. Liberación de bases de datos. Sí, fantástico que se liberen bases de datos, pero ¿de qué sirve liberar bases de datos si esas aplicaciones no le sirven a nadie o nunca se transforman en aplicaciones? En Chile somos el sexto país de la OCDE con mayor cantidad de bases de datos liberadas, bases públicas. Y creo, y ahí Pablo me puede ayudar, porque su organización trabaja más vinculada a ese mundo, que existe una sola aplicación, que es la que tiene que ver con el transporte público, que realmente uno podría encontrar en los celulares de los ciudadanos chilenos. El resto es para nosotros, para los que nos gusta, para los expertos. Entonces falta esa cercanía. Los gobiernos también muchas veces usan esta membresía o este nombre del gobierno abierto para evadir responsabilidades. Pero si yo ya soy parte de la Alianza de Gobierno Abierto, tengo una certificación, y la verdad que no es así. Vamos a poner algunos ejemplos. El ejemplo mexicano, México tiene 26 compromisos en su nuevo plan de acción, y del primer plan, según la evaluación, cumplió 20 de 37 compromisos. En el caso chileno, 12 compromisos actualmente, y 15 de 19 compromisos cumplidos en el primer plan. O sea, ninguno de nosotros cumplimos al 100% en lo que nosotros mismos nos comprometemos. En Chile la verdad que decíamos, bueno, somos los que más cumplimos el 78% de los compromisos. Pero yo me pregunto que uno de los compromisos los tiene que cumplir al 78% o al 100%. Además cuando te estás comprometiendo voluntariamente. Y quisiera poner algunos ejemplos de compromisos que realmente creo que atacan a estos problemas que efectivamente nuestra América tiene. La primera, y que lo señaló Álvaro someramente, es Chile Atiende, la red multiservicios del Estado. Es decir, que la tramitología que tenemos como Estado se vaya reduciendo y que nosotros como ciudadanos, cuando entremos a cualquier institución del Estado, podamos obtener, en lo ideal, todos los servicios que el Estado entrega. ¿Se imaginan si uno fuera al banco, del cual yo creo que todos tenemos alguna cuenta, y tuvieras que ir al banco A para sacar un crédito, al banco B para sacar una tarjeta de crédito, al banco C para abrir una cuenta corriente, al banco D para una línea de refinanciamiento? Bueno, eso pasa con el Estado. Vas al servicio A para sacar el certificado de nacimiento, al servicio B para sacar el certificado de nacionalidad, al C para... Entonces, finalmente, eso no tiene ninguna lógica en un mundo moderno que debería funcionar en el multiservicio. La eliminación del papel, algo muy importante y muy básico. Hoy día, también lo decía Álvaro, no es lógico que el Estado que tiene nuestros papeles, que tiene nuestros antecedentes, cada vez nos esté pidiendo más y más papeleo.
Para entrar a México se requieren llenar 2 fórmulas completas que deben estar apiladas en una oficina y que nadie lee, porque yo creo que la de aduana, cuando yo veo, me la retiran, me hacen apretar un botón que siempre me ha salido en verde, y ahí después veo el montón de papeles que no sirven, cuando esas declaraciones podrían ser mucho más automáticas. En Singapur es distinto. Cuando uno sale del aeropuerto de Singapur, te ponen una carita contenta y una carita triste. Si tú estás de acuerdo con que te atendieron bien en la aduana, tú pones la carita contenta. Si sientes que te atendieron mal, pones la carita triste. Yo creo que eso tiene que ver más con gobierno abierto que seguir llenando fórmulas y papeles. En el caso mexicano, una que no estoy muy actualizado como ha seguido, pero que la vi muy interesante como cuando se lanzó, el generar soluciones a retos públicos desde la ciudadanía y poner los problemas que tiene el Estado a disposición de la ciudadanía, porque sin duda las soluciones muchas veces están desde el lado de allá del mesón y no necesariamente desde el lado de acá del mesón. Sin duda es muy importante la política de datos abiertos, lo señalé, pero esta tiene que servir a que tenga una verdadera vinculación con la sociedad civil. Y ya para ir terminando, ¿sirve el gobierno abierto para recuperar la confianza? Yo creo que sí. Pero si queremos que las iniciativas, y acá hablo de UGP, de la Alianza de Gobierno Abierto, pero en general las iniciativas de gobierno abierto, nos ayuden a fortalecer y nos ayuden a generar a cambiar la crisis de confianza, tenemos que ayudar a fortalecer las instituciones públicas y debemos sacarlo de los edificios gubernamentales y de las cumbres anuales. Los sospechosos de siempre. Acá estamos, los sospechosos de siempre. Con Álvaro nos conocimos en Madrid hace unos 5 años, 4 años, y ya estábamos hablando de estos temas. Yo espero que en la próxima no estemos nosotros también hablando de estos temas, sino que efectivamente haya gente, no de la sociedad civil interesada en estos temas, que somos los que los empujamos, sino que gente que también esté de la sociedad, que no tiene que ver con los datos abiertos, que no tiene que ver con la transparencia, hablando de cómo su municipio, cómo su gobierno municipal puede ser más abierto. Y debemos sacarlo de los edificios gubernamentales y de las cumbres anuales, que son muy entretenidas, nos sirven para reunirnos, para ver viejos amigos, pero yo creo que estamos abusando de ellas. ¿Y dónde está la solución? Miren lo que nos dicen los ciudadanos de nuestra querida América. ¿Dónde está la institución con mayor capacidad para solucionar los problemas locales? En el municipio. La periferia, no lo central. Debemos generar gobierno abierto hacia el municipio. Por eso tenemos que pasar de lo nacional a lo local, incluir a las comunidades en la elaboración de nuestros planes de acción, sean dentro de la Alianza de Gobierno Abierto o no dentro de la Alianza de Gobierno Abierto. Muchas veces los gobiernos dicen, no, si yo ya tengo mi plan de acción que está en la Alianza de Gobierno Abierto. Podemos tener 500 planes de acción que tengan que ver con problemas locales distintos y que no estén dentro de la Alianza de Gobierno Abierto. Y como decía, no monopolicemos la discusión entre la comunidad pro transparencia o datos abiertos. Vamos a seguir empujándola a los que estamos en estos temas, pero necesitamos nuevos actores para que efectivamente haya cambio. Los planes de acción tienen que ser locales, tienen que estar realmente y tienen que ver con la identificación de problemas. Estamos llenos de aplicaciones y plataformas que nadie usa. Yo les voy a contar una. En Chile existe una cosa que se llama el puntaje de la ficha de protección social, que es un puntaje que en teoría tienen todos los ciudadanos, con lo cual tú optas a los servicios públicos y a los beneficios del Estado. Si tienes menos de 8.000 puntos, tú puedes optar a la gran mayoría de los servicios, bonos y beneficios que entrega el Estado. Bueno, se creó una super plataforma que se llama Superestado, en la cual tú pones tu DNI, tu cédula de identidad, y te dice cuánto puntaje tienes y a qué servicios puedes acceder. Bueno, claramente, toda la gente que puede ocupar esa plataforma tiene más de 8.000 puntos en su ficha de protección social. Por lo cual, ¿de qué sirve tener una super aplicación de un superestado con una super aplicación que nadie va a usar? Porque los que tenemos un puntaje de ficha de protección social mayor, un estatus de vida quizás mayor, no accedemos a ningún beneficio del Estado. Y como esa está llena de aplicaciones que son muy bien creadas desde las oficinas, pero muy mal creadas desde la base. Pasar a la co-construcción de los planes realmente. Rendición de cuentas. Eso, y les decía ahí, creo que acá están haciendo algo interesante. Si alguien te dio una buena idea, dale una respuesta.
Si alguien dijo algo bueno o algo malo, dile, respóndele. Es muy importante. En general no lo estamos haciendo. Y algo muy importante, mostrar los éxitos replicables a nivel local. Buscar cuáles son esos casos de éxito. Mostrar algunos anteriormente. Por eso, los retos que tenemos, y acá pongo UGP, pero pongo en general para gobierno abierto, tenemos que redefinir el gobierno abierto entre los problemas que enfrenta la región y centrarlo en los problemas de la región. En países que tienen altas tasas de criminalidad, gobierno abierto tiene que ir a atacar la criminalidad y la inseguridad. Y tiene que centrarse en los problemas que realmente tengan los ciudadanos. Es necesario que incorporemos a las comunidades marginalizadas. En Ecuador me contaban algunos colegas que muchas veces para hacer la transparencia activa en comunidades indígenas se toman un bote y van en el idioma local a contarles acerca de cómo funciona el municipio local en el Amazonas. Bueno, quizás necesitamos más de eso y menos de lo otro, o de ambos. Tenemos que incorporar a distintas organizaciones en las distintas fases de creación, no solamente a los que estamos acá. Y como decía Álvaro, yo también voy a estar satisfecho cuando mi abuelita entienda efectivamente lo que estamos hablando en esta sala. Entender también que esto es una nueva forma de relación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Se acabó el Estado piramidal, estamos en un Estado circular. Y el gobierno que no lo entienda va a tener problemas. Y cuando uno ve las soluciones que entregan los presidentes a los problemas, en general decimos, este está entendiendo lo que pasa y este otro no está entendiendo lo que pasa. Tenemos que incorporar y potenciar otros poderes del Estado a esta iniciativa, que se involucre el Poder Judicial, que se involucre el Poder Legislativo. Y tenemos que potenciar una metodología de trabajo que ciertos procesos los haga estándar, que efectivamente podamos seguirlos en el tiempo. Bueno, esas son mis reflexiones. Quizás más bien desde el pesimismo, pero también desde un optimismo más bien vigilante, de que tenemos un gran concepto, tenemos un gran eslogan, pero que no nos vaya a pasar lo que nos pasó hace algunos años con la innovación y el emprendimiento. Todos hablábamos de que íbamos a ser innovadores y íbamos a emprender. Finalmente no cambiaron mucho las cosas. Con gobierno abierto, que cambie eso y que dejemos de lado algo que en Latinoamérica somos tan buenos para hacer, el cumplimiento. Cumplo, pero miento. Gracias. Muchas gracias, maestro Alberto Precht. Muy ilustrativo. En muchas cosas nos identificamos. Ahí surgen muchísimas preguntas para una larga conversación. Vamos a dar ahora el uso de la palabra al maestro Pablo Collada Chávez, quien es actualmente director ejecutivo de Ciudadano Inteligente de Chile. Y bueno, él ha participado también aquí en la ciudad, precisamente en el Laboratorio para la Ciudad, así que será muy interesante su exposición. ¿Cómo ves, Pablo, cómo están las cosas ahora? Muchas gracias. Bueno, antes que nada agradecerle ahora yo me voy a bajar también, pero de este lado para que la torcedura del cuello no nada más sea para allá. Muchas gracias por la invitación, comisionado. Me da mucho gusto estar acá. Yo apenas llegué a Chile hace 6 meses, entonces muchas de las referencias que tengo son más de la Ciudad de México y menos de Chile, pero igual voy a hacer un poco la mezcla. Algo que me parece muy importante iniciar, o con lo que me parece muy importante iniciar, es esta diferencia entre la Alianza para el Gobierno Abierto y el Gobierno Abierto, ¿no? Entendiendo la alianza como este acuerdo, ¿no? Como esta reunión, esta iniciativa que existió para que hubiera planes de acción, etcétera, etcétera, y el Gobierno Abierto como una práctica que va mucho más allá de los planes de acción. Y un poquito para tratar de escenificar la situación o para contar una historia, yo diría que la Alianza para el Gobierno Abierto fue una fiesta, ¿no? Para que algunos invitados llegaron y dijeron, oigan, pues vamos a hacer una fiesta en la que todos seamos más abiertos y que seamos más participativos, porque la realidad es que hay mucha gente que pues se está quejando de que los gobiernos son más cerrados. Entonces vamos a hacer una fiesta para que seamos más conciliadores y demás. Los latinoamericanos, como buenos pachangueros, a la hora de escuchar fiesta y a la hora de escuchar inclúyanse y suscríbanse y regístrense para algo que sonaba interesante, llegamos y luego nos fuimos en desbandada y prueba de ello fue lo que mencionaba Álvaro hace un momento, ¿no? De los 60 y tantos países, la región más representada
es América Latina. Ahí fuimos todos, ¿no? Hay fiesta, vámonos para allá, nos inscribimos, de qué es la fiesta o de qué se va a tratar y eso qué significa, ahí vamos viendo, ¿no? Pero de inicio, pues vamos a registrarnos. Y la realidad es que pues, la fiesta ha sido muy entretenida, muy buen jaloneo, unos cuantas peleas por aquí y por allá, y nos fuimos a dormir, ¿no? Con este gran sueño de lo que la fiesta era. Pero el tema es que el sueño de la Alianza para el Gobierno Abierto ya se acabó. Ya se acabó ese sueño, ya nos toca despertar, ya ese bonito conjunto de intenciones, pues ya terminaron, ya ahora nos toca la siguiente parte del sueño. Y la realidad es que la manera en la que los diferentes países han estado acercándose a este amanecer tras el acuerdo firmado, está siendo muy diverso. Por ahí tenemos países como México, en el que un conjunto de personas han estado ahí gritando y manifestándose, diciendo, ya despierta, ¿no? O sea, está muy bonito esta experiencia de la fiesta, y muchas veces personificado por organizaciones de la sociedad civil como Fundar, como SocialTIC, como Transparencia Mexicana y demás, ¿no? Que están ahí empujando y diciendo, ya, es hora de despertar y vamos a hacerlo en serio. Tenemos otros países como Chile, que es interesante, porque Chile, parte de los juegos que jugó en la fiesta de la noche anterior fue el juego de las sillas, ¿no? Que fue un juego en el que pues de pronto gente de la sociedad civil que estaba, gente que estaba en la sociedad civil manifestándose en esta relación de gobierno abierto, de pronto cambió y ahora con el cambio de gobierno ahora está en gobierno, y gente que estaba en gobierno ahora está en sociedad civil, ¿no? Entonces ahí está un juego interesante de las sillas, en los que la discusión ha sido interesante y ha sido enriquecedora, en tanto unos ocupaban un lado de la cancha y otros otra, y ahora cambió, ¿no? Entonces es un caso interesante. Tenemos también casos como República Dominicana, que es más bien como el cuento de Augusto Monterroso, en el que cuando desperté, el dinosaurio seguía ahí, ¿no? En el caso de República Dominicana, con el paso de los años y tras la dictadura, pues ahora resulta que la gente que es responsable de los programas y planes de acción de gobierno abierto es gente que formaba parte de esquemas complejos dentro de la dictadura, ¿no? Entonces, caray, esta fiesta parece que no termina y parece que estamos despertándonos una y otra vez en una situación complicada. Luego tenemos el caso de Perú, ¿no? Que a veces es como la canción de los Amigos Invisibles, que es el de esas son puras mentiras, esa noche yo no estaba ahí, ¿no? Debes estar confundida o había alguien igualito a mí, ¿no? Porque pues había un conjunto de personas que estuvieron en la negociación y haciendo una buena negociación para el tema del plan de acción. Pero ahora resulta que cambian los gobiernos y demás, y entonces, no, es que yo no estaba ahí, te lo juro, esos eran otras personas, y ahora a la hora de llevarlo a cabo, de hacerlo en realidad, pues ya la gente como que no se está presentando, y prueba de ello fue que en Costa Rica, el mismo gobierno de Perú no asistió a presentar sus avances del plan de acción, ¿no? Y entonces se quedó ahí una silla vacía, y fue simbólicamente muy poderoso, ¿no? La sociedad civil peruana diciendo, y nuestro interlocutor, pues, para que sea un tema de mucha apertura de gobierno, tendría que haber más interlocutores y no que hay una silla vacía, ¿no? Y bueno, el caso de Argentina, que es un poquito como el que, otros 5 minutitos, espérenme tantitos, ya está padre lo de la fiesta, pero déjenme dormir otros 5 minutitos antes de verdad entrarle al tema, ¿no? Y está ahí como renuente, como que sí, que no, y demás, ¿no? Entonces, estamos ya en esta realidad que cada vez nos damos cuenta que es más compleja, y prueba de ello fue ahora en Costa Rica, en el que los últimos años, las reuniones de gobierno abierta, era muy divertido hablar de este sueño y de lo que este sueño significaba. Y ahora que empezamos a despertar, unos con más cruda que otros, pues nos damos cuenta que las dificultades de convertir eso en realidad son muchas, ¿no? Y ahora en Costa Rica fuimos muy honestos en ese sentido, fuimos muy honestos para hablar menos de las bondades y las maravillas del gobierno abierto y más de los retos y las frustraciones de este jaloneo, ¿no? Ya lo mencionaba Álvaro hace un momento, el tema del poder. Pues el poder es algo esencial dentro del ejercicio de lo público, ¿no? Afortunado o desafortunadamente, y negarnos a eso es hacernos de la vista gorda de una situación que vivimos todos los días en el intercambio y en el ejercicio entre la sociedad y sus propios gobiernos. Entonces, de pronto, abrir estos sistemas y tratar de generar balances de poder y balances de responsabilidad, pues evidentemente trae consigo un conjunto de rupturas muy complejas. Y quizá mencionar tres ejemplos breves, ¿no? Por ejemplo, en Guatemala se crea una ley de acceso a la información,
Y bien, más o menos, se ponen la banderita de que ya tienen su ley, empieza a funcionar y a la primera de cambio, las primeras reformas a esa ley, más que generar mecanismos para que funcionara mejor, fueron mecanismos para cerrar mucho más. Y entonces le dio mucho más fuerza a los funcionarios para categorizar la información, ¿no? Y entonces la información en Guatemala, por mucha ley que tienen, se categoriza entre información que puede ser abierta, información que es confidencial, información que es hiperconfidencial e información que es ultra hiperconfidencial, ¿no? Y los funcionarios son los que categorizan esta información, lo cual hace, pues, evidentemente, una barrera casi inalcanzable. Por otro lado, es otro caso que es interesante y aquí tiene que ver con estas diferencias entre la Alianza para el Gobierno Abierto y las acciones de gobierno abierto. Nosotros en Ciudadano Inteligente desde hace varios años, la Fundación había estado tratando de hacer un sistema de abrir la información del Congreso en Chile, ¿no? Y obtener la información para hacerla más accesible para la ciudadanía y que la ciudadanía pudiera ver qué estaba sucediendo ahí, quién estaba votando qué estaba pasando en las comisiones, cuáles eran las leyes, cuál era la historia de las leyes. Y la realidad es que la única manera de acceder a la información era por medio de estos terribles PDFs en los que escrapear la información nos llevó mucho tiempo y muchos recursos, ¿no? Y ahí seguíamos tratando de hacerlo. Finalmente, tras muchas negociaciones con el Congreso, pues vimos que iba a ser muy difícil prosperar y nos dimos cuenta de que había una pequeña oportunidad. En vez de irnos al sector más político, ¿no?, del Congreso, que casi todo, nos fuimos al sector más técnico del Congreso. Y fuimos con los informáticos del Congreso que afortunadamente tenían cierto poder para la toma de decisiones. Y resulta que ellos, muy sensibles a la situación y a la realidad y al presente, dijeron, órale, nosotros te abrimos la información en datos abiertos, más o menos, pero aquí está la información, conéctate aquí y te la damos. Y de pronto, en un mes de pláticas con la gente más técnica del Congreso, avanzamos muchísimo más que en tantos años de hablar con la gente más política. Entonces es un ejemplo de cómo hay muchos mecanismos y hay muchas maneras más allá de los planes y de los programas para generar estos espacios de gobierno abierto. Otro de ellos, que me tocó a mí vivir como funcionario del gobierno de la Ciudad de México, fue un evento que hicimos que se llamó HackDF, ¿no?, el Festival de Datos de la Ciudad de México. Esto fue en enero de este año, y resulta que lo que hicimos, bueno, obviamente fue conseguir información para ponerla a disposición de la ciudadanía y que la ciudadanía pudiera procesarla, utilizarla para hacer aplicaciones, visualizaciones, etcétera. Y algo que sucedió que fue muy interesante es que primero los funcionarios que tenían en su poder la información era como, no, pero ¿para qué vas a usar esta información? ¿Quién va a querer esta información? ¿No? O sea, aparte de lo que nos contaba Ezequiel, ¿no?, de qué diablos, ¿no?, cómo era ¿qué te importa, no? A la gente, ¿qué le importa esta información, no? Entonces dijimos, no, es que mira, que va a ser muy interesante el ejercicio y demás. Entonces abrimos la información, tuvimos a cientos de personas utilizando la información e invitamos a los dueños de la información a que se pusieran en contacto con los que estaban utilizando la información. Y decíamos, a ver, ya llegó Luis Sánchez de la Secretaría de Salud, los que tengan información de salud y que estén trabajando con ella pueden hablar directamente con él. Y en ese momento se creó la magia. Fue un momento muy interesante en el que los jóvenes programadores y diseñadores que estaban utilizando la información empezaron a hablar con el funcionario que tenía o que era el dueño de la información y le preguntaban, oye, ¿y esta información cómo la puedo entender más, mejor? Porque me interesa hacer este tipo de herramientas o este tipo de aplicaciones. Y de verdad fue uno de los momentos más interesantes, por lo menos de mi experiencia en el laboratorio, porque fue un momento en el que veías al funcionario dándose cuenta de que en realidad su información podía ser útil para otras cosas más allá de lo que para él era útil, ¿no? Y ese fue un ejercicio sumamente interesante que de verdad cambió totalmente la disposición del funcionario a abrir la información porque se dio cuenta que esta información podía ser utilizada con muchos mayores recursos y a veces más creatividad y más energía que como ellos la utilizaban. Obviamente esa es la versión más feliz del asunto, ¿no? Algo que ya mencionó Alberto y que me parece muy importante, también lo mencionó Álvaro en muchos sentidos, es el tema de los expertos.
Entonces, ustedes lo han vivido en muchas ocasiones. Aquí están los expertos de la transparencia o los encargados de la transparencia, como si no fuera algo de todos y fuera algo de la persona que es encargada del órgano de la transparencia. No, puta, si es de transparencia, pregúntale a él, ¿no? Y el gran riesgo es que con gobierno abierto pase más o menos lo mismo, ¿no? Y que sea, no, el encargado de gobierno abierto es él, ¿no? El encargado es la gente de la Presidencia de México, que ellos son los que le saben al asunto de gobierno abierto, entonces cualquier pregunta que sea con ellos. Y por parte de la sociedad civil, exactamente lo mismo. De pronto estamos corriendo el riesgo de que somos 10 organizaciones por país, viéndonos buena onda, de que son 10 organizaciones las que le saben el asunto de gobierno abierto y son ellas las que están en la discusión sobre gobierno abierto. Hablemos menos de gobierno abierto y hagamos más en términos de apertura de el sistema de gobernanza, ¿no? O de transformación del sistema de gobernanza, pero incorporando a gente que hace otras cosas. No quiero que esté el experto de gobierno abierto hablándome de la importancia de, sino el que toma decisiones respecto a ciertas políticas de salud o de medio ambiente o de seguridad, el que esté ahí hablando con los expertos de sociedad civil en medio ambiente, salud y seguridad, viendo cómo se reparten las responsabilidades. Y eso creo que es parte de los grandes retos, ¿no? Utilizar menos la marca de gobierno abierto como algo especializado y más como una marca que realmente nos permite llegar a otros lugares. Ya basta de utilizar la marca para decir, no, yo tenía ahí un esquema de participación ciudadana, ponle el sello de gobierno abierto. No, eso no sirve. Más bien, utilicemos esta visión de gobierno abierto para abrir otros espacios que hoy en día no están abiertos. Y esa es una responsabilidad no de expertos, no de académicos de gobierno abierto, sino de las personas que ejercen el ejercicio público o que desde sociedad civil buscan generar nuevas manifestaciones y nuevos mecanismos de diálogos. Ahí están los retos y ojalá y cada vez que estemos hablando de esta situación lo podamos ir aterrizando a las prácticas que, como bien mencionaron antes, nos llevan a atender las inquietudes de la ciudadanía en los servicios públicos y la manera en la que entendemos cómo el funcionar de un Estado tiene que ver con responsabilidades compartidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por compartir tu visión, cómo están las cosas. Vamos a dar ahora el uso de la palabra a la maestra Aide Pérez Garrido, de Coordinadora de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar. Por favor, Aide. Sí. Muchas gracias. Pues yo voy a cumplir con mi palabra y voy a hablar poquito. Quería contarles 3 ejemplos de gobierno abierto en la práctica, porque siento que de pronto hablamos mucho de qué significa, de todos los beneficios que podría traer para la calidad de vida, para la mejora del quehacer gubernamental, pero tal vez me equivoco, no lo sé, pero si la mayor parte de ustedes son funcionarios públicos, probablemente estén pensando, todo eso se escucha muy bien. Yo regreso a mi oficina, a mi área de trabajo con mis compañeros, me siento nuevamente en mi computadora y cómo puedo hacer el vínculo con todo lo que acabo de escuchar. Entonces quería contarles 3 ejemplos, solo les voy a contar uno, que es algo además que está en nuestro entorno más cercano porque es una experiencia del Distrito Federal. Antes de que estuviera tan en boga el concepto de gobierno abierto, y esto que han escuchado hablar mucho de la Alianza para el Gobierno Abierto, también que yo le preguntaba a Pablo, yo creo que nos ha faltado explicar con más detalle qué es la Alianza para el Gobierno Abierto. Ustedes no tienen por qué conocerla y por qué saberla y a lo mejor estamos hablando en chino. No lo voy a explicar yo ahora porque creo que probablemente en la siguiente mesa lo van a hacer. Pero antes de que el tema estuviera tan en boga, nosotros en el Distrito Federal, en el 2006-2007 decíamos un poco lo que ya han mencionado mis colegas. Hay necesidades muy sentidas de la población en el Distrito Federal, como en muchas ciudades, pero me voy a enfocar en el Distrito Federal. No estamos los ciudadanos contentos con los servicios públicos. El contacto más directo de la población en el Distrito Federal con las autoridades son las delegaciones, entre otros, ¿no? ¿Cómo atienden a la ciudadanía las delegaciones? ¿Qué tipo de servicios públicos dan? Por un lado, otro problema público, el agua, ¿no? Otro problema público, la seguridad, ¿no? El crimen, el secuestro, el robo, etcétera, etcétera. Y para todos estos problemas, la equidad de género, avanzar hacia la equidad de género, etcétera, la política social,
Para cada una de estas problemáticas, de estas necesidades, existen organizaciones que se dedican a eso, que tienen muchos años trabajando a favor de la equidad de género, que tienen mucho tiempo empujando el derecho al agua de las personas. Habemos muchas organizaciones como en la que yo trabajo, Fundar, que trabajamos más en análisis de política pública y que promovemos y defendemos derechos humanos. Bueno, y son grandes colectivos y grandes agendas de organizaciones que están empujando estos temas. Y generalmente estas organizaciones, ¿no?, entre las que me cuento, entre las que está Fundar, tenemos una relación muy crítica y muy tensa con los gobiernos, ¿no? Criticamos su quehacer, nosotros decimos, lo criticamos de manera, digamos, en favor de que se mejore el quehacer, en favor de que haya menos corrupción, de que haya menos impunidad, de que haya mejores servicios públicos y de que se atiendan las necesidades sociales. Pero para hacer eso, pues hay una tensión, ¿no? Muchas veces nuestra comunicación es vía los periódicos, nuestra comunicación es vía redes sociales y es una comunicación tensa y tirante todo el tiempo. En el 2007 dijimos, ¿por qué no nos sentamos a la mesa y empezamos a hablar y empezamos a revisar cómo podemos colaborar y cómo podemos dialogar, dejando de lado todas nuestras tensiones y todos nuestros prejuicios? Porque yo sé los prejuicios que existen el resultado de las mesas, los conozco muy bien, ¿no? Con nada se les da gusto a la sociedad civil, ¿por qué no se ponen a trabajar? ¿Qué hacen aquí? Etcétera. Y nosotros nunca hacen bien su trabajo. O sea, es una relación tirante. Y no es la dicotomía de buenos y malos, decidimos sentarnos a la mesa y creamos un mecanismo que se llama las mesas de diálogo por el gobierno abierto en el Distrito Federal. Tal vez algunas o algunos de ustedes han podido participar. Finalmente, desde 2007 nosotros ya estábamos aplicando lo que ahora está tan en boga y está tan de moda en 65 países del mundo en la Alianza para el Gobierno Abierto. Detectábamos problemas públicos, llamábamos a la sociedad civil que conoce, que vive esos problemas y que tiene propuestas de solución, sentábamos a esas organizaciones, nos sentábamos nosotros, sentábamos a los funcionarios públicos y empezaba un diálogo. Estos son los problemas, estas son las propuestas de solución. La sociedad civil hacía un diagnóstico y proponía cosas. Y finalmente, resultado de ese diálogo, los funcionarios y las dependencias de gobierno se comprometían a avanzar en ciertos aspectos. Y íbamos teniendo cortes de caja en donde se iban rindiendo cuentas de los avances. No me dejarán mentir, eso es la Alianza para el Gobierno Abierto. Lo tenemos aquí en el DF desde 2007. Teníamos ciertas limitaciones porque decíamos en las mesas de diálogo por la transparencia, solamente se tiene que hablar de transparencia y de acceso a la información. O sea, aquí no podemos venir a cuestionar la política social del Distrito Federal. Solamente se pueden llegar a compromisos de qué tipo de información se está generando, en qué tipo de formato se publica, es accesible o no, le llega a la ciudadanía, qué otros canales tenemos para difundir esa información. Yo creo que el día de hoy, esas mesas de diálogo, bueno, antes de decir, les quería contar como cuáles fueron los resultados de las mesas de diálogo. Hubo mesas de diálogo de seguridad y justicia, de servicios y delegaciones públicas, de agua, de transparencia fiscal y presupuestaria y algunas otras que seguramente se me están yendo. La Feria de la Transparencia que comentó el representante del gobierno, el consejero jurídico, es resultado de una de las mesas de trabajo. El presupuesto ciudadano de hoy del Distrito Federal es resultado de las mesas de diálogo. Desafortunadamente, siempre nos topamos con pared en términos de voluntad y de compromiso político, porque en las mesas, por ejemplo, de seguridad y justicia tuvimos que cerrarla porque a pesar de todo el diálogo y la colaboración los compromisos no se cumplieron y ahí sí nos topamos con pared. Y todo este nuevo paradigma de gobierno abierto, sin que haya un entendimiento y una verdadera voluntad política desde los niveles más altos del gobierno, pues no avanza, ¿no? Actualmente tenemos una mesa de diálogo por la transparencia en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La verdad es que vamos bastante regular, ¿no? No es sencillo, evidentemente no es sencillo, ¿no? Hay muchos retos que tenemos que avanzar, pero sí deja, por lo menos desde la sociedad civil, reconocemos cuáles han sido los avances que se han logrado a partir de este diálogo y de esta colaboración. Y además de los resultados concretos, sí estamos avanzando en que la sociedad civil entendemos cada vez más la compleja tarea del gobierno. ¿Cuáles son las problemáticas con las que se enfrentan? La falta de presupuesto, la falta de recursos materiales, la falta de personal capacitado, etcétera, 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 y lo complicado que es a veces mover cosas en el gobierno. Pero también los funcionarios públicos han entendido
al estar en contacto con las organizaciones de la sociedad civil, cuáles son las tareas más relevantes o cómo se podrían mejorar las políticas públicas desde la visión de los usuarios, de los que somos sujetos de derechos, ¿no? Y también, si ahora le incorporáramos a esas mesas de diálogo, que yo vengo haciendo esta propuesta desde hace ya un par de años, si fueran las mesas de diálogo por el gobierno abierto, y ya no solamente son transparencia y acceso a la información, sino le metemos un componente de rendición de cuentas y además de uso de tecnologías de la información, porque ya lo decía Ezequiel, ahora un muchacho de 20 años hace cosas maravillosas con una computadora. Bueno, pues traer también a esas personas, esos especialistas a la mesa para que ayuden también a esta interacción gobierno-sociedad en función de necesidades sociales, apoyados con las herramientas tecnológicas, a ir avanzando en la garantía de derechos, en salud, en educación, en política social, en equidad de género, en el derecho al agua, o sea, en cosas que verdaderamente impactan en nuestra calidad de vida como ciudadanos. Hasta aquí la dejo, solo quería contarles ese ejemplo porque creo que está en nuestra ciudad, lo tenemos aquí, somos los protagonistas y se trata de, pues yo creo que renovarlas, darle más fuerza y trabajar en ese marco. No tenemos que inventar nada nuevo, ya hay cosas que existen y que podemos mejorar. Muchas gracias, Aide. Vamos a dar ahora lugar a la parte que habíamos comentado aquí, los participantes de esta mesa, de un poco el diálogo, ¿no? Y si ustedes me lo permiten, yo quisiera abrir con una de las vertientes que se ha planteado aquí de lo que debemos entender por gobierno abierto, que es la participación ciudadana. Yo quisiera, si ustedes pudieran comentar muy brevemente, ustedes, su visión de cuál debería ser el rol, el papel del ciudadano, el ciudadano común para hacer realidad el gobierno abierto. Pareciera que es una iniciativa que proviene del mismo gobierno y que debe ser acatada por los demás como todo, como siempre ha sido, ¿no? ¿Cómo hacer que el ciudadano se apropie de la iniciativa de construir gobierno abierto? Revertir el rol. ¿Cuáles son las vías que permitan materializar la participación ciudadana en la definición de la agenda pública y su ejecución? No sé quién quisiera tomar el uso de la palabra. Quizá Ezequiel. Bueno, está claro que no podemos hablar de gobierno abierto sin participación y que prerequisito de eso es la información. Ahora bien, tampoco… A ver, cuando hablamos de gobierno abierto parece que hay muchos fetiches. O sea, por un lado el acceso a la información separado de la transparencia, separado de datos abiertos, separado de gobierno electrónico y aparte ahora separado de… O sea, se habla de gobierno abierto, pero después hablamos de… transparencia legislativa, transparencia judicial, olvidándonos que tanto el judicial como el legislativo son parte del gobierno. Esto es teoría política básica. Entonces, me asusta que sigamos poniendo otro nuevo fetiche, participación, como con reglas propias. No, es parte absolutamente de todo lo mismo. Y participa el que necesita, participa el que puede, y me asusta que se regle demasiado esa participación, porque después, por lo general, quienes conocen mejor esas reglas de participación son los que terminan adueñándose del proceso de participación y terminan siendo de nuevo los caciques, los supremos, los mandones, los caudillos, como lo queramos llamar, los que terminan validando sus propios intereses con esa participación. Yo creo que es un tema todavía a debatir. Yo no me cerraría, no creo que haya una fórmula en materia de participación. Y sí creo que en esto de que está hablando, sumar al concepto de participación como derecho, tal vez algunas herramientas. O sea, yo veo que es fabuloso lo que podemos hacer a través de Twitter, lo que podemos hacer a través de WhatsApp o de los teléfonos celulares, básicamente, cuando queremos participar en procesos. O sea, yo veo el caso de Paraguay, la participación en esos casos, las manifestaciones, cómo la gente salía a la calle, se dio a través de estos medios. Y por lo general ese tipo de participación se da cuando la persona tiene la tranquilidad de que sabe que no va a estar siendo mirada por el caudillo, que después le va a quitar algún beneficio o le va a dar algún tipo de castigo. Digo, como reflexión general, como para tirar y seguir profundizando sobre el concepto de participación. Yo tenía un comentario, igual no sé si les ha pasado que cuando hay una reunión de café con la gente y uno empieza a hablar sobre todas las problemáticas del mundo,
De pronto alguien dice, sí, no, lo que es más importante de todo es la educación. Y entonces todo el mundo dice, sí, es cierto. Y ahí se acaba la discusión, y entonces la educación es ese como escenario o ese elemento que resolvería todos los problemas, ¿no? Y ahora, los que nos dedicamos a temas de gobernanza, más o menos nos está pasando algo parecido con el tema de la participación. No, pero es que ¿cómo le podemos hacer? Y de pronto alguien llega y dice, no, es que lo más importante es la participación. Y todo el mundo, no, pues sí es cierto, ¿no? Y ahí se acaban las discusiones y justo la participación se está convirtiendo como en una especie de unicornio que todo el mundo sabe que es maravilloso y todo el mundo sabe que es algo que realmente ilumina el escenario donde pasa, pero en realidad nadie lo ha visto, ¿no? Y porque a final de cuentas entender la participación, y coincido con Ezequiel, tiene un tema de complejidad muy grande. Creo que para este tipo de escenarios o de espacios es importante pensar la participación como mecanismos donde existe una organización importante, donde existe una constancia, donde existe un plan, donde existe un proyecto y donde existe más que nada una consistencia, ¿no? La participación y donde existe una conciencia del valor de esa participación, ¿no? Y la conciencia entendida como que si yo participo o no participo, algo cambia, ¿no? O sea, que yo tome la decisión de participar o tome la decisión de no participar, eso afecta en la manera en la que alguien más toma las decisiones o alguien más organiza lo que está sucediendo y que a la vez me afecta, ¿no? Entonces, a la vez de tener un plan, tener un sistema de organización, tener un proyecto, tener una meta y tener constancia para ejecutarlo, es tener la conciencia de que participar o actuar o no actuar tiene una consecuencia en lo que yo vivo todos los días. Sí, yo quisiera sumarme a lo dicho anteriormente y agregar, como decimos nosotros, un pelo más a la sopa. Ninguno de nosotros se levanta en la mañana diciendo ¿qué información voy a solicitarle el día de hoy al Estado? Uno se levanta en la mañana diciendo ¿qué mierda el metro funciona mal? ¿Tengo que llegar al trabajo? O al revés, con cosas positivas. Qué rico, hoy día es el cumpleaños de mi señora o lo que sea. Pero ninguno de nosotros se levanta en la mañana diciendo hoy día voy a solicitar el sueldo del comisionado para hacer una fiscalización ciudadana. Bueno, yo creo que una de las cosas que nos falta muchísimo, desde el lado del tomador de decisiones y del lado de la sociedad civil también, es empalmar con esas preocupaciones que son del día a día y finalmente dotar a los conceptos de realidad. Entonces, si la preocupación de los que están en esta sala, hiciéramos una encuesta rápida, dijeran la primera preocupación del día respecto a un servicio público, no es solicitar información, sino que el transporte público funciona mal, o que el sistema de remuneraciones no es el correcto, o el que sea, bueno, desde ahí empezar a construir la solución, más que construirla desde el concepto. Yo creo que esa reflexión nos pasa un poco, dar la vuelta a la torta a un eslogan muy malo que tenía un candidato que perdió en una presidencia en Chile, con los problemas reales de la gente. O sea, ¿cuáles son nuestros problemas? ¿Cuáles son nuestros anhelos? ¿Cuáles son nuestras esperanzas? Y en eso empalmarlo con el concepto de gobierno abierto. Muchísimas gracias. Seguramente habrá ya preguntas por parte de ustedes. Alguien que quisiera participar. Por favor, Alejandra. Buenos días, mi nombre es Alejandra y mi apellido es Elvira. Tengo una organización de la sociedad civil. En esa organización me dediqué al principio y se continúa a trabajos de investigación de derechos humanos que para mí se interpretan calidad de vida. Eso me obligó a abrir un periódico, que es mi oficio, que es mi profesión, para poder tener acceso de manera precisa y fuerte a las instancias de gobierno desde el interior. Entonces me pongo en la asamblea de representantes, hago un periódico en línea y empiezo a hacer mi trabajo de investigación. Esta pequeña narración la hago porque precisamente el comisionado, en su presentación dentro de la asamblea, ahora que se va a elegir al presidente o al jefe supremo del InfoDF, comentó justamente el problema de las páginas, ¿sí? Y la transparencia.
Son muchísimos requisitos y las páginas las vuelven muy complejas. Eso inhibe totalmente al ciudadano para poder entrar y esculcar hacia el interior. Entonces nos encontramos que en una ciudad donde se pierden 3 horas promedio en transportarse, donde se tienen unos salarios rayando en la miseria, para poder ser un ciudadano consciente y participativo en ese tipo de investigación, pues más bien tienes que ser activista, porque te tienes que dedicar de tiempo completo. Entonces yo creo que también de la otra parte es importante que se facilite esa manera de accesar a la información, porque el ente obligado siempre va a poner 20 obstáculos. Nosotros tenemos en la ciudad 126 entes obligados y cada uno es una complejidad verdaderamente difícil. ¿Qué solución propondrían? ¿Alguien del panel que quisiera comentar a partir de la experiencia cotidiana que tienen? Sí, bueno, es muy interesante lo que dices, porque el Estado funciona muy similar a cualquiera de nosotros. Cuando uno miente y te pillan en la mentira, uno adorna la mentira. No, es que la verdad es que yo iba por la calle y me encontré con ella, pero la verdad que no es la amiga que tú crees que es, porque mucha información finalmente oculta la información relevante y adorna la mentira. En los gobiernos pasa muchas veces lo mismo, ¿ah? Mucha información termina siendo opacidad. Y es por eso, y ahí quizás Pablo también me puede complementar, hay 2 cosas que uno normalmente pide a los órganos garantes y también a los sujetos obligados, sobre todo en el acceso a la información. Uno, estandarización. O sea, si yo me meto en el obligado A y me meto en el obligado D, debería encontrar de la misma forma publicado el mismo sueldo, por decirlo así. Y no tener que sacar la fórmula específica de cálculo para entender que uno tiene determinada asignación y el otro no. Y por otro lado, algo que está muy en boga y que hay que seguir insistiendo porque falta muchísimo, es la usabilidad. O sea, que efectivamente ese dato pueda ser entendido, usado y reutilizado por los ciudadanos. Por favor, Ezequiel. No sé si alguno se habrá preguntado qué hace el director ejecutivo de una organización ambientalista hablando de acceso a la información pública, gobierno abierto y demás. Bueno, voy a aprovechar su pregunta para, si alguien se lo preguntó, poder responderle, porque me es muy útil cuando tengo que explicarlo con mis colegas ambientalistas, qué hacemos nosotros hablando de estos temas. Nosotros nos metimos a trabajar sobre acceso a la información pública en un primer momento a través del principio 10 de la Declaración de Río, que es un principio que dice algo así como la mejor forma de lidiar con las cuestiones ambientales es con acceso a la información, la participación y la justicia. Es por esa mejor forma de tratar el problema de gobernanza ambiental, nosotros necesitamos información. El Paraguay es un país que no tiene mar, ustedes saben, está encerrado entre Argentina, Brasil y Bolivia, no tiene metales preciosos, no tiene petróleo, no tiene gas, pero tiene buenas condiciones si es que eliminamos el bosque para la agricultura y la ganadería. Es el 5º exportador mundial de soja y en este momento el 8º, y parece que va a ser el 6º el año que viene, exportador mundial de carne. Muy rica la carne. ¿Pero es a costa de qué? A costa de estar haciendo una deforestación masiva y criminal. ¿Cómo podíamos hacer para poder fiscalizar eso en un país que le dedica el 0,06% del total del presupuesto a tratar cuestiones ambientales? Cuando su PBI, el 60% está directamente relacionado con recursos naturales. Había que mejorar esa fiscalización. ¿Cómo lo hacíamos? Con imágenes satelitales. Jamás podíamos ingresar, jamás podíamos acceder a las imágenes satelitales. De hecho, nosotros estamos trabajando ahora en una app. ¿Qué hicimos como activistas? Lo que queremos es, ¿nosotros solamente podemos denunciar? No, porque somos los sospechosos de siempre. Ahora bien, ¿cuánto más fácil es que si yo agarro todas las imágenes satelitales y en forma automática las voy superponiendo, y donde hay una diferencia entre cobertura boscosa en un momento y en el otro, me salta una alarma? Eso me va a permitir que cualquiera desde su teléfono celular esté haciendo la denuncia en la municipalidad, la gobernación, la policía, la fiscalía o quien sea. ¿Y qué pretendemos con eso? Bajar niveles de ilegalidad en materia ambiental.
O sea, hoy la solución es tecnológica, pero no hay que olvidarse de la base de derecho que tiene todo eso. Porque si no, insisto, terminamos convirtiendo la tecnología en un fetiche. Hoy las imágenes satelitales están. Son gratuitas, la Agencia Espacial Brasileña las tiene. Tienen 2 semanas de... O sea, las gratuitas tienen solamente 2 semanas de resabio, exactamente. Que para un caso de deforestación es nada, porque todavía cuando uno llega al lugar está todo quemado. O sea, la prueba puede estar. O sea, ese tipo de cosas, ¿cómo es? Es lo que estamos hablando. Acercar la información a la gente para solucionar los problemas cotidianos de su vida. Esto lo podemos replicar en materia de salud, lo podemos replicar en materia de educación, lo podemos replicar en materia de transporte. Nadie piensa, como mencionó Alberto, ¿qué le voy a pedir hoy al Estado? ¿Cómo voy a hacer mi solicitud de información? Pero si tengo un problema de salud, un problema de educación, o soy un activista ambiental, o me preocupa ese tema, mientras estoy perdiendo 1 hora y media para ir al trabajo y 1 hora y media para volver desde un teléfono celular, puedo llegar a hacer muchas cosas. Puedo empezar a solucionar mi calidad de vida. Y eso es gobierno abierto. Y por eso insistir en la importancia del derecho de acceso a la información y un mayor énfasis en la transparencia activa y dejar esos datos para que jóvenes, para que no jóvenes, para que todos podamos pensar en soluciones que para nuestra calidad de vida. No todos somos activistas anticorrupción. No todos estamos interesados en hacer seguimiento de presupuesto, pero sí estamos interesados en mejorar nuestra calidad de vida. Y eso es respeto de derechos humanos. Tener acceso a la información empareja el terreno entre gobernantes y gobernados, definitivamente. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta o comentario? Buenas tardes, mi nombre es Erika, soy integrante de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano y yo pienso que gran parte de la crítica al gobierno por parte de la ciudadanía en sentido negativo se debe a la falta de información sobre la existencia de este tipo de conceptos activos como gobierno abierto. Si bien sabemos sobre InfoDF, porque en los medios de comunicación eventualmente sale pues lo que es la publicidad sobre gobierno abierto, ¿no? Y gobierno abierto para mí como ciudadana al final se me hace algo coloquial, algo que me invita a enterarme más sobre el tema. Considero que le hace falta difusión. Este es un 8º seminario internacional y yo apenas como ciudadana común me enteré hace 3 años. Sin embargo, quisiera saber, al momento de tener un contacto con la ciudadanía que está en descontento, que critica al gobierno sin tener la información real, ¿cómo puedo yo decirles a ellos, existe tal sitio web, un sitio sencillo, donde ellos puedan viajar y que sepan sobre todo todas las vertientes que pueden conocer y en su caso cómo pueden obtener información? Tenemos por supuesto la página de transparencia del InfoDF, pero sobre el gobierno abierto en específico. A mí me encantaría ir a la ciudadanía y decirles que antes de emitir su crítica conocieran gobierno abierto, donde tienen la posibilidad de enterarse y de entonces emitir su crítica si es necesario, o tal vez ahí encuentren su respuesta para que también sean reconocidos las diferentes, todos los que lo integran y bueno, de algún momento ellos pretendan también enterarse más y tal vez participar en todo lo que es este tema como sociedad civil. Gracias. Sí, la siguiente pregunta está allá. Buenas tardes, ahí está muy fuerte. Mi nombre es Rocío Carrillo, soy la responsable de la OIP en Iztacalco. Y bueno, todo esto que hemos estado tratando en este seminario realmente es muy interesante y como que ver un poquito las cosas de aquel lado, pues también es interesante, pero nos gustaría un poquito también desde este lado, ¿no? Desde este lado de los entes públicos, porque estando ya directamente en contacto con los ciudadanos, pues nos damos cuenta de muchas cosas, ¿no? Están hablando mucho de participación. ¿A qué tipo de participación estamos llevando a los ciudadanos cuando vemos que llegan a la OIP muy pocos, la mayoría es a través del sistema informático, y que siempre no van con la idea, todavía no tienen más bien la información completa de esta herramienta que puede ser muy útil para ellos, sino siempre llegan más bien muy pocos y con la idea de que ¿cómo le doy en la torre a este funcionario que me trató mal? Y piden una serie de información que para los entes luego es muy problemático,
porque realmente contamos con muy pocos recursos. No se ha pensado en invertir, porque se tiene que invertir para que esto avance, para que todos los entes tengamos un sistema informático adecuado, tengamos un sistema de archivo adecuado, que tengamos el personal suficiente, con la preparación suficiente para poderle responder a esta ciudadanía. ¿Qué tipo de ciudadanos participativos estamos creando cuando nada más van con esa idea? El ente público con las pocas herramientas anda vuelto loco para ver cómo consigue esta información. Tenemos la opción de que se puede cobrar, le decimos, bueno, pues ya la tenemos, pero son 50,000 hojas. Hay muy poco presupuesto en el gobierno, estamos peleando porque luego no tenemos ni el suficiente toner, y para sacar todas esas impresiones, bueno, la reproducción cuesta y te cuesta tanto, ciudadano. Y después de que el ente anduvo vuelto loco, el ciudadano nunca va por la información. Ya nada más quería fastidiar, porque así lo comentan. Este funcionario me trató mal, me cayó gordo y lo voy a fastidiar y le voy a pedir. Y ya que tiene la información, ni siquiera se toma la molestia de ir por ella. No es un error del ciudadano, ojo, es un error de nosotros como gobierno, que qué tipo de participación estamos creando hacia los ciudadanos, cómo queremos que participen. ¿Por qué están participando de esta manera? Porque les falta información, porque no han entendido la maravilla la que es esta herramienta y todo como les podría solucionar una vida mejor, que es de lo que se está hablando, ¿no? Pero en algo estamos atorados, en algo no logramos avanzar si el tipo de ciudadano que llega con esta mentalidad. Empezamos por algo, está bien, pero ya estamos muy estancados y muy atorados en esta situación. ¿Cómo damos los siguientes pasos? ¿Cómo podemos informar mejor al ciudadano? ¿Cómo el ente puede estar mejor preparado en herramienta, en tecnología, en personal, para poder satisfacer las necesidades de este ciudadano? Esa es mi pregunta. Ya. Pues yo creo que pone sobre la mesa elementos y problemáticas estructurales, ¿no? Y yo es lo que trataba de decir hace un momento. Efectivamente hay una necesidad de inversión en recursos materiales, humanos, tecnológicos y financieros. No se trata simplemente de voluntad o no, o sea, sí tenemos que habilitar las condiciones para que esto se pueda volver una realidad. Tenemos un déficit, por supuesto, en archivos, en estandarización, en digitalización de información. Creo que en muchas ocasiones hemos perdido el foco y estamos pensando en cómo mejorar los procesos administrativos y de entrega de información sin poner el foco en los pasos previos, ¿no? Ayer teníamos una conversación justamente sobre esto. Decíamos, si llega una vez a la semana o una vez al mes una solicitud de información pidiendo X información, que está en hojas de papel, que está dispersa, que no está digitalizada, que no está sistematizada, efectivamente va a meter en problemas al ente público. Y vas a tener 3, 4, 5, 6 o yo no sé cuántos funcionarios organizando, sistematizando, integrando la información, sacando copias para poder hacer efectivo el derecho humano de las personas que finalmente pueden solicitar la información que deseen para los fines también que deseen, ¿no? ¿Qué pasaría si en lugar de toda esa inversión de recursos para atender esa solicitud de información se estuviera invirtiendo en procesos que utilicen las tecnologías de información para que toda la información, desde el momento en el que se genera, esté digitalizada, ordenada y lista para entregarse al ciudadano? O sea, creo que no es una cuestión necesariamente de voluntad de los funcionarios públicos. Hay problemas estructurales que no hemos atajado. Estamos en el paso 4, 5, 6 sin que hayamos todavía atendido el piso mínimo para poder estar en condiciones de garantizar ese derecho. Pero también esta respuesta se puede malinterpretar porque entonces parecería que necesitamos reformas legislativas para poder cumplir con un derecho humano. Y lo platicábamos ayer con los comisionados. Me parece que justamente el papel del órgano garante tiene que ver con eso. Cómo con una visión amplia del mandato que le corresponde, en la medida en la que va resolviendo
que la información se entregue, que la información se entregue, que la información se entregue, nosotros lo hemos visto desde Fundar. Empieza a haber, no por la vía legislativa ni del mandato, sino por la vía de la práctica, un esfuerzo de las cabezas de las entidades gubernamentales de digitalizar, sistematizar y documentar todo para estar en mejores condiciones de responder. Creo que efectivamente, y lo conecto con lo que decía la señora, el problema actualmente es la calidad de la información. Ya tenemos el derecho garantizado en la Constitución y en las leyes, ya tenemos procedimientos con días, con tiempos, con oficinas, con todo, pero finalmente la información la recibimos y la información no es útil, no es fácil encontrarla y una vez que uno la tiene no sirve para los fines de conocer realmente cómo funciona y de poder hacer ejercicios de Contraloría Social. Yo creo que aquí también sería importante conocer el punto de vista de los comisionados, ¿no? O sea, en términos de, ellos tienen un índice, si no me equivoco, comisionado, que mide la calidad de la información de los portales de obligaciones de transparencia de los entes públicos, y ahí sí hay un mandato expreso para que esa información cuente con los requisitos que debería de contar. Eso es lo que diría. Yo quisiera mencionar, utilizando la línea de pensamiento de AID, en el que efectivamente de pronto estamos en el paso 4, 5 y 6, ¿no? Y el 1, 2, 3 tiene por ahí unas fallas, y el 7, 8 y 9 también, ¿no? Entonces creo que esos son elementos y que trato de vincularlo a la primera pregunta. En la segunda pregunta creo que hay elementos, justamente en un análisis, nosotros hace un año, cuando yo estaba trabajando acá, decíamos, no, sí vamos a impulsar temas de gobierno abierto en las entidades y demás y demás. Y hicimos una serie de ejercicios y de talleres justo para funcionarios, particularmente funcionarios que trabajaban en las áreas informáticas de las entidades, para decir, bueno, vamos a tratar de facilitar los sistemas de apertura de los datos. Y en nuestra teoría, una de las grandes problemáticas tenían que ver con aspectos políticos, ¿no? O sea, que no se abría lo suficiente porque había algunos aspectos políticos que impedían esta información. Hicimos un taller que se llamaba De los datos crudos a la participación ciudadana. Y entonces contábamos toda la historia de cómo desde que se genera la información, cómo se va procesando, etcétera, etcétera, hasta generar sistemas de participación en los que la información ya se usa en un intercambio constante con la ciudadanía para mejorar los sistemas de función pública. Y al final del evento hicimos un cuestionario y le preguntábamos a los funcionarios, bueno, ya que viste todo este panorama, ¿dónde están las mayores necesidades desde tu entidad para ejecutar un programa de gobierno abierto? Y fue muy fuerte porque hubo dos respuestas complementarias, una de otro estudio y esa. Y número uno, bueno, que la respuesta más común era que faltaba capacidad técnica, ¿no? Y eso se suma a un estudio y un análisis que hizo la Coordinación General de Modernización Administrativa, que cuenta que alrededor del 70% de las computadoras que tiene el gobierno del Distrito Federal está en un estado obsoleto, ¿no? Entonces, evidentemente, el paso 1, 2 y 3, que tiene que ver con la infraestructura, bueno, pues carece de los recursos adecuados para ello. Y eso, evidentemente, habla de una problemática enorme que se tiene que atender y que cuesta, ¿no? También abrir los mecanismos de participación cuesta y tiene un costo, y el Estado, en un afán por ser más abierto, tiene que asumir y que tiene que reconocer que eso va a costar. Y luego, en el segundo término, y que creo que tiene que ver mucho con el potencial participativo de la ciudadanía, tiene que ver con que uno se pregunta, bueno, y voy a participar y voy a dedicar muchas horas de mi tiempo, ¿para qué? ¿No? Y justamente hablamos de ese espacio interesante en el que existe el intercambio y todos somos muy colaborativos y constructivos, pero la realidad es que también esos espacios a veces vienen llenos de choques bastante fuertes, ¿no? Y choques no así nada más, ¿no? Choques porque uno sabe que hay funcionarios que están mal ejerciendo su puesto. Y entonces ahí, y es un elemento que no hablamos tanto a la hora de temas de gobierno abierto, y es el tema de la rendición de cuentas, ¿no? O sea, se habla de la importancia de la transparencia y por ahí rendición de cuentas, ¿no? Pero la realidad es que también la participación tiene que estar alimentada por el reconocimiento de que mi participación transforma algo y que si esa transformación tiene que ver con la mejora de servicios públicos, qué bueno y qué felicidad. Pero si esa transformación tiene que ver con el cese de funcionarios porque están mal ejerciendo su labor, porque están mal utilizando los recursos públicos, bueno,
que así sea. Y ese es uno de los elementos que es importante mencionar y que no sea un elefante en el salón, porque decimos, sí, vamos a ser más colaborativos, pero también ser más colaborativos implica tener la disposición a transformar la manera en la que se ejerce, se ejerce la administración pública, y que eso a veces va a tener costos y va a cortar cabezas. Y es importante asumirlo, y es importante que la ciudadanía también lo tome así en esos términos. Gracias, Pablo. Pues a menos que alguno de nuestros panelistas quisiera hacer un agregado. Sí, por favor, Ezequiel. En la misma línea de lo que mencionó Pablo, aplicar todo derecho cuesta plata, cuesta dinero. O sea, particularmente los derechos humanos. Y empecemos con un derecho humano que a veces no el derecho de propiedad. ¿Cuánto le cuesta al Estado garantizar el derecho de propiedad? Registros públicos, poder judicial. ¿Cuánto se invierte en eso? Lo mismo en justicia y en educación. Un derecho, o sea, que el Estado garantice un derecho, cuesta plata. Hay que invertir, número uno. Número dos, estaba viendo, la mayoría de los que estamos acá, creo que todos en realidad, nacimos en el siglo XX. Casi todos estudiamos en el siglo XX, con profesores del siglo XX y libros del siglo XX. Pero no estamos, y estamos pensando todavía con lógica del siglo XX. Ese problema que usted menciona, hoy tiene una solución tecnológica. Y los que estamos acá, mayormente somos la generación que puede hacer esa transición entre una lógica del siglo XX, que en realidad era muy distinta del siglo XIX, y una nueva lógica del siglo XXI, donde realmente la información es poder. Hoy, ¿por qué Google es de las corporaciones más poderosas del mundo? No solamente porque tiene toda la información, sino porque nos permite acceder a la información que necesitamos en 2 o 3 clics. Entonces no es muy difícil, la solución tecnológica existe. Hoy es muy fácil, lo que estamos hablando ayer con Aide es, ¿cuánto tiempo gastó el Estado mexicano en que X cantidad de comisionados estuvieran reunidos 1 hora para resolver un tema de una solicitud de transparencia pasiva, que fue negada por X motivo? En infraestructura edilicia, en sueldo de esas personas, en sueldo de todas las personas que estaban asistiéndoles a estos comisionados. ¿No era mucho más fácil comprar un escáner automático que me escanee y me indexe 20 páginas por minuto y tenerlo a disposición de la gente? Por eso digo, seguimos pensando con lógica del siglo XX, cuando la tecnología la tenemos ahí. Creo que por ahí pasa el tema. Sí, muy breve. Anteriormente yo estuve trabajando en el gobierno chileno y me tocaba coordinar la ley de acceso a la información. Y lo que más escuchaba es que nosotros esto no lo podemos cumplir porque no tenemos recursos. Y ahí yo quiero hacer un acento, que eso que puede ser muy cierto no vaya a ser excusa. Y tengo un ejemplo muy bueno. Existe una isla muy pequeña, un conjunto de islas, un archipiélago que se llama Huaytecas. Yo supongo que en su vida lo van a haber escuchado, y llegar a Huaytecas yo creo que pocos chilenos llegan. Hay que llegar en barco, es muy difícil. Esa municipalidad debe tener 12 funcionarios municipales y las mismas obligaciones de transparencia que tiene el Ministerio de Defensa Nacional. Bueno, esa municipalidad cumple el 100% de sus obligaciones de transparencia. ¿Qué hizo? Pedir ayuda al órgano garante, buscar soluciones tecnológicas fáciles y darse cuenta que lo que decía Aide es muy cierto. Normalmente muchos ciudadanos piden la misma información recurrentemente. Entonces, en vez de cada vez decirle al funcionario, vaya a buscar la información, digitalicémosla, vamos generando portales indexados, vamos ordenando la información que tenemos adentro y de esa forma también vamos mejorando nuestra carga de trabajo. Entonces, completamente de acuerdo, se necesitan recursos, pero junto con los recursos se necesita voluntad política y que los recursos no nos vayan a anular el objetivo que es cumplir con la ley. Muchas gracias. Pues vamos a concluir esta mesa. Estamos ya un poco sobre tiempo. Disculpen que no podamos tomar más preguntas o comentarios. Estamos ya sobre el tiempo para la continuación de este seminario. Pero vamos a agradecerles muchísimo a Ezequiel, a Aide, Pablo y Alberto la aportación que han hecho a este análisis, a poner el tema otra vez
en la actualidad, en el debate, en el conocimiento de todos, es muy importante. Les agradecemos muchísimo, de verdad, su participación, ha sido muy aleccionador. Las presentaciones van a estar en el sitio web, si ustedes nos lo permiten, también además de la versión estenográfica en su momento y el video. Exacto, haremos una solicitud entonces de acceso a la información, ¿no?, sobre las intervenciones que han tenido. Muchísimas gracias y vamos a darles un reconocimiento también. Así concluye la primera mesa de trabajo. Recibirán un reconocimiento por su participación en este octavo seminario de manos del licenciado Alejandro Torres Rogelio, comisionado ciudadano del InfoDF. Demos un fuerte aplauso al maestro Ezequiel Santagada, director del Instituto de Derecho y Economía Ambiental, representante de Paraguay. Un fuerte aplauso al maestro Alberto Prech, director ejecutivo de Chile Transparente. Al maestro Pablo Collada Chávez, director ejecutivo de Ciudadano Inteligente de Chile. Y a la maestra Aide Pérez Garrido, coordinadora de Transparencia y Rendición de Cuentas, Fundar. Un fuerte aplauso a nuestros ponentes de esta mesa. Se les informa a los asistentes que por cuestiones de tiempo, la siguiente mesa dará inicio pues prácticamente de inmediato.